Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 9 de junio y el día viene. Bueno, va a ser un día de calor. Los 37 grados se van a superar en muchos puntos de España. Lunes de mirar los mercados que vienen pegados a las redes sociales. Cualquier mensaje del presidente estadounidense Donald Trump puede descarrilar en un descenso abultado de la bolsa o puede provocar un rebote rápido y vertical. Cualquier mensaje puede desencadenar una operación de compra o torpedear una salida a bolsa. Sus tweets también pueden tener un impacto impredecible en las economías en desarrollo y en los mercados globales, lo que hará especialmente complicado a los banqueros centrales apoyar sus economías. Y mientras, a las negociaciones comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo, ahora con foco en China, foco también en Japón y a la tecnología que está volando, y el IBEX que partirá hoy por encima de los 14.200 puntos tras firmar su octava semana consecutiva al alza. Desde el llamado Día de la Liberación de Trump, el IBEX 35 ha rebotado un 20%. El principal catalizador estos días ha sido el recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo hasta el 2%, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. Trump le reclama a Powell que imite a Christine Lagarde, que baje los tipos de interés en 100 puntos básicos, siguiendo la estela del Banco Central Europeo, porque dice prácticamente no hay inflación y los datos de actividad, el último, el del empleo, parecen mostrar que la economía es inmune a los zarpazos arancelarios del republicano. Atentos, como digo, a las tecnológicas, a Tesla, que la semana pasada recortó un 12% por la ruptura de las relaciones entre Trump y el magnate propietario de la marca Elon Musk hasta hace unas semanas, mano derecha del republicano en la Casa Blanca. Hoy en Asia la tecnología en positivo, en verde. Hay más cositas más allá de los mercados. En Estados Unidos pues se ha vivido una noche de protestas por la política de deportaciones de Trump. El republicano ha ordenado el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles como respuesta a las crecientes protestas tras una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La decisión ha generado un fuerte rechazo por parte del gobernador de California, que ha reavivado el debate sobre el uso de las fuerzas militares en contexto de orden público civil que definió parte del primer mandato de Trump. Por cierto, ha entrado en vigor ya la prohibición de llegar al país, de entrar al país, de los ciudadanos de 12 países y restricciones para otros 7, entre ellos Cuba y Venezuela. Trump argumenta que estos países tienen altos porcentajes de ciudadanos que se quedan en Estados Unidos después de que sus visas expiren. En Colombia continúa la conmoción por el atentado este fin de semana contra el senador Miguel Uribe, que está hospitalizado en estado grave. Fue tiroteado en un mitin en una escena que se parece mucho a las vistas en la serie Escobar. El presunto autor de los disparos es un joven de 15 años, está arrestado. El joven llevaba una pistola Glock al momento de ser detenido. La policía ha ofrecido una recompensa de hasta 3 millones de pesos colombianos para quienes brinden información sobre el crimen. Aquí en casa, 2-3 cositas. 1. Ayer Madrid se llenó de gente pidiendo elecciones a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno insiste en aguantar y el Partido Popular grita exigiendo elecciones generales. Sánchez está hoy en Niza, donde viaja a la cumbre de la ONU sobre los océanos. El objetivo del encuentro es aumentar las acciones multilaterales para evitar el deterioro de los océanos, a la vez que cada país sigue adoptando medidas de ámbito nacional. Otro dato doloroso, la tasa de pobreza infantil. En España hay 2 millones de niños y adolescentes que son pobres. Son los niveles más altos de la Unión Europea. Hay más de 4 millones de familias que no llegan a 600 euros de ingresos al mes. Esto refleja pues, que las ayudas no llegan y que las familias más vulnerables son las numerosas. Y bueno, como no, deporte, tenis.
Alcaraz, que ha ganado su segundo Roland Garros. No fue fácil, tuvo que disputar un memorable partido, la final más larga, 5 horas y media casi, mucha igualdad, pero Alcaraz pues no le dio opción a su rival italiano, a Sinner. Dice que este ha sido un partido realmente excitante. Bueno, es tremendo lo de este chico. Ahí vamos, que es lunes, bendito lunes, a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, arrancamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. China y Estados Unidos vuelven a mantener conversaciones comerciales este lunes en Londres. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el responsable de comercio Howard Lutnick se reúnen en Londres con una delegación china para mantener una reunión sobre los aranceles y para seguir negociando una salida a la guerra comercial. En el encuentro van a abordar también los controles a las ventas de chips, la cancelación de visados a estudiantes chinos y las restricciones a las exportaciones de tierras raras. Las conversaciones tienen lugar después de que ambas potencias se hayan acusado mutuamente en los últimos días de incumplir la tregua comercial alcanzada en Ginebra. Las bolsas comienzan la semana con ganancias tras los datos que se han publicado en China y también en Japón. Por un lado, el PIB de Japón, que se revisa al alza y se sitúa en el 0% en el primer trimestre frente a la contracción esperada de 2 décimas. Por otro lado, la inflación en China cae por cuarto mes consecutivo al descender 1 décima en mayo. Allí en China tenemos también datos de exportaciones que se quedan por debajo de lo esperado al crecer un 4,8% el mes pasado. Con todo ello, tenemos ganancias hasta ahora en las bolsas asiáticas. Nikkei de Tokio arriba un 0,9%, Hansen de Hong Kong subiendo un 1%, bolsa de Shanghái también arriba un 0,18%. Futuros en Estados Unidos, sin embargo, que vienen en rojo, caída del 0,2%, de momento también en negativo los futuros en Europa, que anticipan una apertura bajista con un recorte del 0,1%. En el mercado de materias primas tenemos hoy también tímidos recortes para los futuros del Brent y del West Texas. Los inversores estarán pendientes también esta semana del IPC en Estados Unidos y en varios países. Datos de inflación en Estados Unidos el miércoles y en varios países europeos el viernes, Alemania, Francia y España. Ignacio Baquiano del Everest Sears. Sí, saldrá el IPC en Estados Unidos y también precios de índice de producción. Veremos cómo va esa inflación. Parece que todavía no están subiendo precios las compañías, pero todas están hablando de ello, con lo cual, de ahí lo que comentaba, que la FED está en ese modo de espera a ver si suben precios y no puede bajar tipos como esperaban. Además, esta semana en Europa vamos a conocer la balanza comercial y el índice Sentix de confianza de los inversores, y el miércoles Inditex presentará los resultados de su primer trimestre fiscal. En clave empresarial, Apple celebra su conferencia mundial de desarrolladores. Tradicional evento en el que el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, va a presentar las últimas novedades de la empresa. Se espera que Apple anuncie cambios en los nombres de los sistemas operativos de la marca y un nuevo diseño de esos sistemas, y también que detalle sus planes para iOS 19 y otras actualizaciones de software para iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV. Desde esta madrugada ya está en vigor la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir los viajes a Estados Unidos desde 12 países. La norma restringe la entrada a los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, al tiempo que limita a los procedentes de otros países como Burundi o Cuba. Trump toma esta medida para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad pública. Trump amenaza a Elon Musk con graves consecuencias y apoya a candidatos demócratas en las próximas elecciones. Con vista puesta a las elecciones legislativas parciales que se van a celebrar en noviembre de 2026, dice que amenaza que si compite contra los republicanos que voten a favor de su ley fiscal calificada como abominable por el dueño de Tesla. Lo decía Trump en una entrevista en la NBC el pasado viernes. Tesla se recuperaba en bolsa, subía más de un 3% tras desplomarse un 14% el día anterior por la guerra abierta entre Trump y Musk. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita hoy el Reino Unido, donde se reunirá con el primer ministro británico, Keir Starmer. Ambos mandatarios van a abordar la financiación de la organización ante los nuevos desafíos geopolíticos, así como los planes de gasto en defensa tras la cumbre de ministros celebrada la semana pasada, que terminaba con la petición de Rutte para que los países eleven el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB.
Propondré un plan global de inversiones que ascenderá al 5% del PIB y de las inversiones en defensa al 3,5% para los gastos básicos de defensa. Esto se basa en los costes para alcanzar los nuevos objetivos de capacidad que los ministros acaban de acordar y un 1,5% del PIB al año en inversiones relacionadas con la defensa y la seguridad, como infraestructuras e industria. Rusia y Ucrania se acusan de no cumplir el acuerdo de intercambio de prisioneros. Kiev denuncia juegos sucios tras el retraso en ese intercambio y Zelensky señala que si Moscú no cumple con el acuerdo de liberar a más de 1.000 soldados capturados, sembrará grandes dudas sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. Desgraciadamente todavía no hay listas completas de Rusia para 1.000 personas, además de lo que acordamos, es decir, la parte rusa, como siempre en su foro interno, está intentando jugar a cierto juego político y de información en estos asuntos. Es importante que haya un resultado, es importante que la gente vuelva a casa. Creemos que podremos continuar la vía del intercambio. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica se reúne hoy en Viena. Formada entre otros por Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, que van a presentar una resolución contra Irán al entender que ha ocultado información sobre su programa nuclear, sobre cuya naturaleza pacífica sigue habiendo todavía dudas. Sería la primera vez en 2 décadas en la que este organismo acusa directamente a Teherán de incumplir sus obligaciones legales como Estado partícipe de la Agencia Nuclear de la ONU. Y Pedro Sánchez viaja a Niza para participar en la cumbre de la ONU sobre los océanos, en la que se va a debatir el objetivo de lograr que en 2030 al menos el 30% de las áreas marinas sean áreas protegidas. En vísperas de este encuentro, el anfitrión del encuentro, Emmanuel Macron, pedía un pacto global para proteger el mar y construir un futuro sostenible. Los océanos absorben una gran parte del calor que se emite, por lo tanto son un sistema de enfriamiento natural. Los océanos son un tesoro de biodiversidad. Y por todas estas razones, si retrocedemos con respecto a los océanos, retrocedemos en la lucha por la biodiversidad, retrocedemos en la lucha por el clima. Ça nous fait reculer sur la bataille biodiversité, ça nous fait reculer sur la bataille climatique. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Jornada estable en la península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, aunque con algo de nubosidad alta y bancos de nubes bajas por la mañana en el norte y este. En zonas de montaña podrían darse chubascos aislados y en Canarias cielos despejados, salvo intervalos en el norte de las islas. Se superarán los 36 grados e incluso los 38 grados centígrados en el alto del Guadalquivir. Y las mínimas subirán de forma moderada. Viento de levante en el Alborán y estrecho, con rachas fuertes en el Ampurdán y Galicia y alisios moderados en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si aún dices mala cantidad de, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Hasta el 22 de junio consigue tu bono platino u oro con hasta un 40% de descuento y págalo en cómodos plazos. Disfruta sin límites de Parque Warner, parque de atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. No esperes más. Unidades limitadas. Más información en bonoparques.es. Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:15. Es momento de mirar los mercados para saber dónde estamos y, sobre todo, esta semana, dónde van a estar las claves, las referencias, si va a tocar realización de beneficios o, por el contrario, puede seguir la buena estela, especialmente en Europa, que crece este año a doble dígito. Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Futuros en Europa que vienen? Pues vienen con una ligera tendencia a la baja. Ahora mismo el futuro del DAX pierde un 0,17%, el del CAC 40 de París se deja un 0,10%, Londres retrocede un 0,13% y el futuro del Eurostoxx se deja un 0,12%. Futuros en Estados Unidos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Futuros que vienen en rojo con caída del 0,25% para el Nasdaq 100 y del 0,19% para el S&P 500. Muy bien. ¿Y miramos a Asia, tiempo real? Pues vemos cómo se extienden las compras por todo Asia-Pacífico. Es verdad que hoy el optimismo gira en torno a esas conversaciones entre China y Estados Unidos. Vemos cómo el índice Nikkei ya está ahora sube un 0,80%, en una jornada en la que vemos cómo el Hansen de Hong Kong también sube con fuerza más su sector tecnológico, y vemos también en India el Nifty con subidas del 0,63%. El Kospi surcoreano, por cierto, extiende las ganancias. Bueno, en las criptomonedas, poco movimiento. Parece que hay consolidación de niveles y actitud de espera. Bitcoin, $105.500, plano frente al día de ayer y también en la última semana. Ethereum con ligeros descensos en los últimos 7 días. Cotiza en tiempo real a $2.491. Esta es la fotografía. Vamos al contenido. Y empezamos con las acciones de Asia-Pacífico. ¿Cómo arrancan la semana con esas nuevas conversaciones entre China y Estados Unidos? Y luego, pendientes de la última hora, una última hora en Japón. Una explosión registrada en la base aérea norteamericana Cadena, que se sabe, ¿hay repercusiones? Bueno, pues vemos como la bolsa parece hacer oídos sordos, pero es una explosión en la base aérea estadounidense de Cadena, cerca de un depósito de municiones en la base de Okinawa. Es la mayor instalación militar estadounidense en la región de Asia-Pacífica y ha causado heridos, aunque de momento no se ha dado el número final ni de la gravedad ni del número de afectados. Seguimos en Tokio. La revisión del PIB introduce alivio a las bolsas del país. Pues sí, efectivamente, en el primer trimestre del año la economía nipona se contrajo un 0,2% frente al 0,7% anunciado en mayo. Se ha revisado la alza el consumo y el primer ministro Shigeru Ishiba acaba de hablar y ha dicho que el aumento de costes de financiación podría repercutir en el gasto. Dice que el país entra en una fase de aumento de tipos de interés. ¿Dónde están las grandes referencias de esta semana en Asia? Pues con permiso de las grandes referencias que llegan esta mañana en China, va a ser Japón y Hong Kong los grandes referencias. Datos de inflación en la economía nipona, pedidos de maquinaria en medio de la escalada arancelaria y también producción industrial en Japón y en Hong Kong. Bueno, en China, pendiente de las negociaciones comerciales, como no, eso está ahí, number one entre las referencias, y también de macro, de datos, malas cifras de precios y una balanza comercial que muestra cómo las exportaciones de China a Estados Unidos registran su mayor caída desde 2020, pese a la tregua comercial. Una tregua comercial que veremos por dónde anda. Hoy en Londres, Scott Bessent, los estadounidenses y los chinos, con el viceprimer ministro He Lifeng, se reúnen en Londres y en el punto de mira las restricciones a la exportación de tecnología y los minerales críticos. En cuanto a datos, lo has dicho, se agudiza la deflación en las fábricas de China, es la peor en 22 meses, menos 3,3%, y el IPC ha
caído un 0,2% mensual, mientras la debilidad interna sigue lastrando la economía. La subyacente 0,6%, ligeramente más rápido del 0,5% en abril, y el protagonismo en la balanza comercial, un superávit que crece más de lo esperado por unas exportaciones estables, aunque no alcanzan el nivel esperado, y caída en las importaciones. Pero el protagonismo, lo que pasa con Estados Unidos, las exportaciones se desploman un 34,5% en tasa interanual, como decías, y las importaciones desde Estados Unidos disminuyen más del 18%. Por cierto, que el Banco de China ha extendido la racha de compras de oro por 7º mes. En China, Hong Kong y Seúl. Ahí la crónica se escribe con la subida de las tecnológicas. De hecho, el índice tecnológico de Hong Kong se dispara más de un 3%. Pues sí, efectivamente, ese optimismo en las conversaciones entre Washington y Pekín está aliviando al mercado, y vemos a títulos como Alibaba y JD.com en Hong Kong subiendo un 3 y un 4,5%. También el fabricante de chips SMIC sube un 4,6%, o por ejemplo NetEase y Baidu con subidas del 3%. Miramos ahora a Estados Unidos. Primero, claves para esta semana y claves para este lunes. Roberto, ¿qué tienes? Pues hoy conoceremos el índice de tendencias del empleo de Conference Board y la publicación de las ventas del comercio mayorista. El martes tendremos el índice NFIB de confianza y el miércoles la lectura del IPC de mayo. Y para acabar la semana conoceremos el dato semanal de solicitudes de prestaciones por desempleo y confianza del consumidor de Universidad de Michigan. Y en cuanto a resultados empresariales, sabremos los de GameStop, Oracle y Adobe. Bueno, son 3 de los grandes que habrá que poner en el radar para analizarlos, entenderlos y anticipar el posible comportamiento en bolsa. Bueno, el viernes los índices acabaron en verde, con un alza del 1,20% para el Nasdaq y una subida del 1,05% para el Dow Jones. El S&P 500 está en 6.000 puntos y se encuentra solo a 100 de su máximo histórico. Las bolsas se benefician el viernes de unos buenos datos macroeconómicos. Según el informe de empleo oficial de mayo, se crearon 139.000 nuevos puestos de trabajo, 9.000 más de lo que esperaban los analistas. Ahora el mercado está pendiente de la relación entre China y Estados Unidos. Donald Trump asegura en Truth Social que hoy Scott Bessent, secretario del Tesoro, y otros funcionarios se reunirán con sus homólogos chinos en Londres. El otro foco está puesto en el momento de crisis que vive el presidente estadounidense Elon Musk. Según Trump cuenta a la NBC, si Musk apoya a los demócratas para que voten en contra de la reforma fiscal, tendrá graves consecuencias. Además, Trump aseguraba el viernes que el magnate sudafricano echaba de menos a la Casa Blanca. Y voy a ser honesto, creo que echa de menos el lugar. Creo que salió y de repente no estaba en este hermoso despacho Oval, y también tiene bonitos despachos, pero hay algo que está cuando le decía al canciller que aquí es donde está. La gente viene aquí, incluso de Alemania, vienen y entran en el despacho Oval y es un lugar especial. No es el primero, la gente deja mi administración y nos quieren. El bono a 10 años está en el 4,50, el 30 años en el 4,97%. Para Mark Skousen, que es uno de los economistas que predijo el colapso económico de 1987, el entorno económico está entrando en una zona de peligro debido a las políticas comerciales. Sobre el impacto de los aranceles en las políticas de la FED, habló el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, que aseguró que no sabía cuál era la política de aranceles exactamente. Todos mis contactos me dicen lo mismo, que prevén cambios debidos a los aranceles, pero no saben cómo tenerlos en cuenta exactamente porque no conocemos con exactitud la política arancelaria, cambia todo el tiempo, y lo que escucho de mis contactos una y otra vez es que solo quieren certidumbre política en la medida que puedan tenerla. Digamos cuáles son las normas y ya veremos cómo las aplicamos, pero ahora mismo las normas son muy confusas. Vamos ahora con protagonistas. Apple cree que los modelos razonados de inteligencia artificial están limitados. En un estudio publicado este fin de semana, la compañía dice que los modelos más grandes presentan grandes deficiencias en su razonamiento. Este estudio llega justo antes de que se celebre hoy su conferencia mundial de desarrolladores. La empresa busca ahora desarrollar su propio software de IA bajo su herramienta Apple Intelligence. Sus acciones llegaron a subir el viernes un 1,64%. Según informa Bloomberg, Meta podría invertir más de $10.000 millones en la startup de inteligencia artificial Scale AI. Sería
la mayor inversión externa de la compañía en inteligencia artificial. Scale ofrece servicios de etiquetado de datos a empresas como Microsoft y OpenAI para ayudarles a entrenar sus modelos de IA. La empresa espera ganar $2.000 millones este año. Los títulos de Meta subieron al cierre un 0,11%. Y tome nota, Wall, que es la herramienta de identidad biométrica cofundada por el CEO de OpenAI, Sam Altman. Se va a lanzar en Reino Unido esta misma semana. Se estrenará en Londres el jueves y en los próximos meses se extenderá a otras ciudades. El objetivo de Wall es prevenir el abuso fraudulento de sistemas de inteligencia artificial como las suplantaciones de identidad. A partir del ojo humano crea un código único y exclusivo. Vamos ahora con mercados europeos, con renta variable española para esta semana. En el radar que tienes, Ángeles. Sobre todo los resultados de Inditex es lo más importante en nuestro mercado. El gigante textil podría reportar un beneficio neto en el primer trimestre de su ejercicio fiscal de 1.300 millones de euros, apenas el 0,7% más respecto a los 1.294 obtenidos en el mismo periodo del año pasado. Esas son las previsiones del consenso. Sería un trimestre marcado por una climatología especialmente adversa. Las ventas se situarían en torno a 8.400 millones de euros, con una mejora del 3%. Y estaremos muy pendientes de cómo ha ido el negocio de Inditex en Estados Unidos en medio de esa guerra arancelaria desatada por Donald Trump, ya que Inditex tiene a Estados Unidos como su segundo mercado por detrás de España. Hoy no tenemos referencias macroeconómicas importantes, tendremos que esperar a mañana cuando conoceremos el índice Sentix de confianza de los inversores de junio en la eurozona. También mañana se publicará el dato de desempleo de abril en el Reino Unido. Muy bien, la semana pasada el IBEX 35, bien. Bueno, la semana pasada y la anterior y la anterior. 8 semanas consecutivas en verde, ¿no? Efectivamente, el selectivo español hoy parte desde 14.247 puntos desde principios de año, gana casi un 23%, es el mercado más alcista de Europa y uno de los más alcistas del mundo. El pasado viernes sumaba un 0,3% y en el conjunto de la semana ganaba un 0,67%. Al cierre del viernes, los mejores valores fueron Merlin Properties, la Socimi se beneficiaba de la caída de los costes de financiación, Inditex avanzaba un 1,26 y AENA subía algo más de un punto porcentual. Por el contrario, las mayores caídas las vimos en Indra, que se dejó un 3,42%. De hecho, fue el valor más bajista de la semana, pero no podemos olvidar que ha más que doblado su precio desde principios de año. Solaria también sufría el paso por caja tras los avances de las jornadas precedentes y perdía el viernes un 2,18 y ACS se dejaba 2 puntos porcentuales. El resto de las bolsas europeas se despedía con avances, aunque con movimientos estrechos. París subía un 0,2%, Milán un 0,55%, Londres un 0,3% y el DAX alemán se desmarcaba con un ligerísimo recorte del 0,08%. Es un índice que también sube mucho desde principios de año, un 22%. En el conjunto de la pasada semana, lo mejor lo vimos en Solaria, que ganó un 14,4% en el conjunto de las 5 sesiones. Grifols subió casi un 9% y Acciona 5 puntos porcentuales. Las caídas estuvieron en la semana lideradas por Indra, que se dejó un 3,31%, SACIR, que bajó un 2,4% y Redella, que perdió casi 2 puntos porcentuales. Y un apunte más, Susana, hoy no tenemos datos macro, pero estaremos pendientes de Telefónica. En el radar, la operadora, según publica el diario Expansión, ha fichado al banco de negocios AZ Capital para analizar la posible compra de Vodafone. Es algo que forma parte de la nueva estrategia que Murtra, dice este periódico, va a implantar en la operadora. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño,
¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:31, 6:31 en Canarias y a esta hora del lunes 9 de junio, hay más noticias a tener en cuenta. El gobernador del Banco de España comparece en el Congreso. José Luis Escrivá expondrá el informe anual del organismo ante la Comisión de Economía del Congreso. Además, tendrá que responder a las preguntas sobre la renuncia del director general de Economía, Ángel Gavilán. La ministra Elma Saiz explica hoy también en el Congreso la nueva fórmula para evaluar el gasto en pensiones. La ministra de Seguridad Social comparece ante la Comisión del Pacto de Toledo para analizar el informe de la AIREF sobre la reforma de pensiones. También tratará la revisión del complemento de brecha de género para evitar discriminación hacia los hombres. Más cosas. Pedro Sánchez viaja a Niza para participar en la cumbre de la ONU sobre los océanos, en la que se debatirá el objetivo de lograr que en 2030 al menos el 30% de las zonas marinas sean áreas protegidas. En vísperas de este encuentro, el anfitrión Emmanuel Macron pedía un pacto global para proteger el mar y construir un futuro sostenible. Los océanos absorben una gran parte del calor que se emite, por lo tanto son un sistema de enfriamiento natural. Los océanos son un tesoro de biodiversidad y por todas estas razones, si retrocedemos con respecto a los océanos, retrocedemos en la lucha por la biodiversidad, retrocedemos en la lucha por el clima. China y Estados Unidos vuelven a mantener conversaciones comerciales en Londres. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el responsable de comercio Howard Lutnick se reúnen en Londres con una delegación de China para mantener una reunión sobre los aranceles y para seguir negociando una salida a la guerra comercial. Más asuntos que nos deja el día. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita hoy el Reino Unido, donde se reunirá con el primer ministro británico Keir Starmer. Ambos mandatarios abordarán la financiación de la organización ante los nuevos desafíos geopolíticos, así como los planes de gasto en defensa tras la cumbre de ministros celebrada la semana pasada, que terminaba con la petición de Rutte para que los países eleven el gasto hasta el 5% de su PIB. Rusia y Ucrania se acusan de no cumplir el acuerdo de intercambio de prisioneros. Kiev denuncia juegos sucios de Rusia tras
tras el retraso en el intercambio de prisioneros de guerra, y Zelensky señala que si Moscú no cumple con el acuerdo de liberar a más de 1.000 soldados capturados, sembrará grandes dudas sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. Desgraciadamente todavía no hay listas completas de Rusia para 1.000 personas, además de lo que acordamos, es decir, la parte rusa, como siempre en su foro interno, está intentando jugar a cierto juego político y de información en estos asuntos. Es importante que haya un resultado, es importante que la gente vuelva a casa. Creemos que podremos continuar la vía del intercambio. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, hoy voy a empezar por la tecnología, porque estamos viendo que lo está haciendo muy bien en las plazas asiáticas, mientras miramos de reojo Tesla, que la semana pasada recortó un 12%. ¿Cómo ves tecnología a nivel global y especialmente en Estados Unidos? Bueno, vamos a ver, a nivel global perfecta, maravillosa y bueno, pues a nivel estadounidense habría que poner en un compartimento separado a Tesla, ¿no? Esta aventura nueva, este desencuentro, esta disputa, este divorcio, llámalo como quieras, entre Musk y Trump, pues está teniendo su repercusión y se está jugando mucho porque obviamente Tesla puede perder muchas cosas si todo le sale mal, ¿no? Este nuevo empecinamiento, ¿no? Este nuevo proyecto de crear un partido político nuevo, si le sale bien, pues bueno, a triunfar, no pasa nada y todo sigue igual, ¿no? Independiente, ojo, que Tesla, pues como que capitaliza pues yo qué sé, muchísimo en comparación al resto de sus por ejemplo, con constructoras automovilísticas, quiero decir, ¿no? Pero si lo ponemos en colación con otras de las grandes, Apple, por un ejemplo, ¿no? Apple solo vale 3,5 veces más, ¿vale? Y sin embargo gana 16 veces más dinero que Tesla, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucho que perder si le sale el proyecto mal. Se está jugando mucho Tesla. Las demás, me gusta Apple, me gusta mucho Apple, me gusta Alphabet, a pesar de los varapalos. Y yo creo que el gran triunfador de todo lo que está pasando, de este divorcio, de esta pelea, pues es Meta. Es Meta, que está ahí calladita haciendo sus trabajos y también le está yendo muy bien la cotización en la medida que están máximos históricos, ¿no? Así que me gusta la tecnología, sigo apostando por las 7 magníficas ex Tesla. Si todo sale mal se va a $100, ojo.
¿vale? Y es la única que hay que evitar, aunque sí queda el juego del intradía, porque es brutal, es una pasada. Entre Dow Jones, Nasdaq y S&P 500, ¿dónde vas más potencial en el corto plazo? Nasdaq, sin discusión. La semana pasada lo ha hecho bien y deberíamos ahora ver una continuidad de las subidas, ¿no? Siempre ha sido en los últimos 3-4 años el índice más avanzado, ¿no? De los tres, ¿no? El Nasdaq tecnológico, en principio, ahora mismo, pues tiene que hacerse con una resistencia menor, y a partir de ahí, pues 21.800, y a partir de ahí, pues a pelear por los máximos históricos, que los tiene en la zona de los 22.150, ¿no? Es, sin lugar a dudas, el más avanzado. Luego, el más retrasado es el Dow Jones de Industriales, y en medio tenemos al S&P 500, que también está teniendo algún problema que otro, aunque para problemas el Dow Jones, que no es capaz de romper la pauta de máximos decrecientes tampoco. Oro, petróleo y Bitcoin. Bueno, pues mira, por ejemplo, el oro ahora mismo está en fase de corrección, más que de corrección, de recogida de beneficios, ¿no? La pauta, esto no cambia, es alcista en el medio plazo, inclusive me atrevería a decir que en el corto plazo, correcciones a 3.268 debemos aprovecharlas. No creo que llegue tan abajo esta semana, 3.287 es mi peor previsión para esta semana, y hay que aprovecharlo, ¿no? Soportazo en 3.242 y buscando pues la resolución de esta especie de formación triangular que pues debería, romper por la parte superior y pues seguir subiendo. Es el año del oro, ¿no? No podemos decir lo mismo del barril de petróleo, vamos a coger como referencia el Brent, pero, y esto sí que es novedad respecto a la semana pasada, está rompiendo la formación triangular. Aquí ya estamos viendo el viernes un cierre por encima de los $66. Hoy tiene que confirmar esa ruptura del viernes con otro cierre por encima de los 66. A partir de ahí solo le queda romper 66,90 para salir al alza. No me extrañaría si hay resolución de la figura por la parte superior, la ruptura por la parte superior, que acabemos testeando en algún momento de este verano, tensión aparte, los 73,70, ¿no? Es el objetivo de subida por formación triangular. Y por último el Bitcoin, bueno, pues está ahí, tiene un pequeño problema, se llama 105.750, es lo único que le falta para acercarse de nuevo a los 110.000, ¿no? Y a partir de ahí pues tentar un poquito, posiblemente el fin de semana que viene, tentar los máximos históricos. Vale. Y luego, dentro de Europa, ¿dónde ves oportunidad y dónde te retirarías? No sé si sector lujos, sector autos, Eurostock 50 con más potencial que el DAX. O sea, ¿cómo ves Europa? Porque ahí es donde están entrando todos los flujos de capital desde principios de este año, y bueno, el último motor ha sido el recorte de tipos de interés por parte de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que parece que ha sido el nuevo catalizador de subidas. Sí, de hecho nos falta el catalizador de subidas en Estados Unidos, que no viene, y vamos a ver si viene en julio, ¿no? De momento, mejor comportamiento, como bien dices, de Europa respecto a Estados Unidos. Yo estoy ponderado más en el Nasdaq. DAX alemán está en máximos históricos, también tenemos ahí algunas cositas que otras, pero haciendo caja. Yo creo que, y más con esa palabra llave pausa para el mes de julio por parte de Christine Lagarde, mis posiciones ya están mucho más estadounidenses que europeas, ¿no? ¿Qué me queda por liquidar? Pues bueno, por ejemplo, Talanx en la bolsa alemana, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pocas cosas me quedan ya, todo lo demás, Nasdaq, casi todo. Y bueno, pues esperando que rompa la figura. Sector automoción, ya que lo has nombrado, no lo veo, no hay nada que descargar porque no tengo nada. Y en principio, pues sector defensa, pues sigue entrando dinero en empresas tanto nacionales como Indra, que tenemos nosotros, como las francesas, Dassault Aviation, por ejemplo Leonardo, Thales, sigue entrando dinero ahí porque
porque vamos a armarnos hasta los dientes, ¿no? Pues esas son las intenciones de la Unión Europea y de la OTAN. Y bueno, pues ahora con el famoso 5%, el 3,5 más el 1,15, pues también más de lo mismo, ¿no? Así que sigue entrando el dinero por ahí. Oye, y muy rapidito, a modo de titular, esta semana lo importante, ¿dónde va a estar? Para ti, ¿cuál va a ser la clave? Hombre, pues mira, el miércoles tenemos a Christine Lagarde, a ver si se le escapa que en julio, que nos olvidemos de bajadas de tipos de interés. Y el jueves el Producto Interior Bruto de Reino Unido, el índice de precios de producción de Estados Unidos y el superdato de inflación el viernes para España y para Alemania. Oye, y vamos a tener las cuentas de Inditex también, rapidito. ¿Cómo ves Inditex en bolsa? Pues totalmente maduro. Un sector que me recuerda a lo mal que empezó a pasarlo Telefónica en los años 2010, ¿no? Es decir, es muy maduro, ha perdido la verticalidad de la subida y está haciendo un techo redondeado de los que acabarán en los libros de análisis técnico. Muy bien. Me gusta. Pues nada, Bolinches. Gracias, cuídate ya por el lunes. ¡Feliz semana! Venga, feliz semana a todos. Chao. Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual. CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 15% en una selección de marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión. Telefónica ficha a AZ Capital para analizar la compra de Vodafone. Forma parte de la nueva estrategia de Murtra para implantar en la operadora. La unión de ambas empresas tendría una cuota del 45% en fibra óptica y en telefonía móvil. Cuenta también la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, deberá renegociar el uranio de Putin para alargar las nucleares. Las gestoras españolas buscan socios tecnológicos para impulsar su negocio. Feijóo y los varones del Partido Popular piden elecciones ya. Ayer, fotografía en este diario de Alberto Núñez Feijóo, ayer en la concentración del Partido Popular celebrada en la Plaza de España de Madrid. Entrevista a Edgardo Hernández, presidente de operaciones de fabricación de Lilly. Lilly sigue invirtiendo en Europa porque los pacientes son globales. Cuenta también Formentor encarga a Evercore la venta de la Teleco Exxon. IAG choca con el Proxy ISS por el cambio en la remuneración de Luis Gallego. Vamos ahora con el diario El Economista. Ofensiva de las autoridades para aliviar la regulación de los bancos. Bruselas, el Banco Central Europeo, el Banco de España trabajarán para simplificar las normas. El Estado triplica el límite de gasto marcado por la ley. La Administración Central incrementa su desembolso a un ritmo anual del 6,8% frente al límite del 2,6% que establece la regla de gasto de la Ley de Estabilidad. El Gobierno congela sin edie la jubilación parcial de los funcionarios y sanitarios.
perdieron el derecho hace ya 13 años. Y cuenta también que Hacienda ha aplazado 66 millones a la firma que compró la casa de Ábalos. En la contraportada del diario Expansión, Gucci negocia la venta de su edificio en la Quinta Avenida. La desaceleración del sector del lujo lleva a Kering a buscar un comprador para el inmueble que compró en enero. Sería la segunda operación de este tipo que cierra con Ardian en 2025. El grupo de lujo necesita liquidez para invertir en revitalizar sus principales marcas. Kering compró el 715, el 717 de la Quinta Avenida el pasado mes de enero por unos 1.000 millones de dólares. Prensa nacional e internacional. Eva Ángeles, adelante. Pues comenzamos con las portadas nacionales y en El País los audios del pendrive de Leire Díaz. Cospedal a Villarejo, al fiscal Grinda hay que matarlo. Dice que el comisario se quejó a la secretaria general del PP de que la fiscalía le perseguía y pidió cambios en la UDEF y la UCO, según las grabaciones que la exmilitante socialista entregó al PSOE. Saltamos de diario. Saltamos al diario El Mundo, que se habla del caso Fontanera. El PSOE forzó la salida del jefe de innovación de Correos durante 10 años para hacer hueco como directora a Leire Díez. Y también fotografía de portada, Roland Garros, Alcaraz y su quinto Grand Slam, exactamente la misma edad que Nadal y un asalto imposible al número 1. Y saltamos al diario ABC, donde vemos como el plan del ministro Bolaños de colar a jueces sustitutos por la puerta de atrás es único en Europa. Dice que las asociaciones judiciales alertan de que la regulación que plantea el ministro implica desigualdades. Fotografía también para Carlos Alcaraz, inexpugnable campeón en Roland Garros. Y vamos al diario La Razón, que nos cuenta que la Guardia Civil identifica mensajes de Koldo García con el hermano de la presidenta navarra. El exasesor de Ábalos fue edil de la localidad navarra de Huarte hace una década en representación del PSOE. También se habla que Madrid se consolida como el trampolín del Partido Popular para llegar a la Moncloa. Y saltamos ya a la prensa internacional y en Estados Unidos The Wall Street Journal. Los manifestantes se enfrentan a la policía en Los Ángeles y prenden fuego a vehículos autónomos. El gobernador de California pide a la administración Trump rescindir el despliegue de la Guardia Nacional. Dice que las fuerzas del orden se enfrentaron a los manifestantes después de que Trump movilizara a la Guardia Nacional en respuesta a los enfrentamientos relacionados con las operaciones federales de inmigración. En The Wall Street Journal, en The Washington Post, lo que leemos es que los gases lacrimógenos disparados contra los manifestantes frente a un edificio federal es la fotografía de portada y dice que Newsom amenaza con demandar a la administración Trump por este uso de esos gases lacrimógenos realizados por la Guardia Nacional. Y también este diario destaca que hay una multitud de empleos de Marco Rubio y eso lo que significa para Estados Unidos. Saltamos así al diario The New York Times, donde vemos esta mañana cómo aumentan las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas del orden en Los Ángeles. Cientos de efectivos de la Guardia Nacional se han desplegado durante las manifestaciones. Gran parte de Los Ángeles ha funcionado con normalidad. Y Análisis Trump aprovecha la oportunidad de un impasse en California sobre inmigración. Continuamos en este caso con el diario The Guardian. Protestas de Los Ángeles en directo. Aumentan las tensiones después de que Trump despliegue cientos de tropas de la Guardia Nacional. La policía dispara balas de goma y gases lacrimógenos mientras los manifestantes bloquean una importante autopista y prenden fuego a vehículos autónomos. Y vamos a la prensa británica. Vemos dentro de Guardian, también Financial Times, agentes federales se enfrentan con manifestantes antideportación en Los Ángeles. Esas manifestaciones contra redadas migratorias continúan por tercer día después del envío de tropas de Trump, y la ABC suspende a un periodista por llamar a Trump y a su asesor odiadores de clase mundial. Saltamos así a la prensa en Europa, en Francia.
En el diario Les Echos se habla del presupuesto del país vecino en 2026. El gobierno quiere iniciar una reducción del número de funcionarios. Y también un asunto de portada, Renault negocia la producción de drones en Ucrania. Renault podría lanzar esa producción en colaboración con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. De momento no se ha tomado ninguna decisión, según ha aclarado el fabricante francés, aunque reconoce que hay un proyecto sobre la mesa. En la prensa alemana, Frankfurter Allgemeine Zeitung dice que los enfrentamientos en Los Ángeles, incluso después del despliegue de la Guardia Civil, ante las continuas protestas contra su política de deportación, Trump despliega la Guardia Nacional en Los Ángeles. Los enfrentamientos estallan de nuevo y prohibición de reuniones en el centro de Los Ángeles. Entiende, aprende y lidera el mundo cripto. Hoy con el foco puesto en la tokenización de activos con Joaquín Matinero. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Muy buen lunes a todos. Bueno, que es abogado, bancario, financiero y blockchain. Oye, el mercado inmobiliario de Dubái ha alcanzado ventas por valor de 18.200 millones de dólares el pasado mes de mayo. Y tengo entendido que uno de sus principales motores es la tokenización. Cuéntame qué está pasando en Dubái y esto qué significa. Sí, como bien sabemos, en Oriente, ya no solo en Dubái, sino también en Qatar, pues está posicionando fuertemente la utilización de la tecnología blockchain, ya no solo como herramienta de solución, sino porque realmente es necesario por la avalancha de inversores o de nuevos inquilinos que se trasladan a vivir a Dubái. En este sentido, frente a los últimos meses de un crecimiento casi exponencial del mercado inmobiliario, ya el regulador financiero autorizó que se pudieran tokenizar, que es la representación digital de las inversiones inmobiliarias en formato token, y por consiguiente es mucho más sencillo no solo comprar en primera vivienda, sino también en crear un mercado secundario de este tipo de inversiones. Entiendo que la regulación también está apoyando que la tokenización, y especialmente en el inmobiliario, sea una realidad. Cierto, hace casi 18 meses la VARA, que es el regulador financiero en Dubái, estableció unas normativas muy pro utilización de esta tecnología con el hecho de impulsar el sector financiero y otros sectores como los activos del mundo real, que es los que se denominan los real world assets, y ahí es donde realmente ha habido este cambio, ¿no? Este cambio de paradigma que ha hecho pues que el regulador apoye esta tecnología y por consiguiente inversores, proveedores, nuevos actores se han posicionado en Dubái y están creando una nueva industria realmente interesante. Claro, cuando dices una nueva industria, ¿está cambiando, está transformando la dinámica de la propiedad inmobiliaria? Sí, totalmente. El hecho de que podamos representar, al menos en Dubái ya se puede, aquí en España aún nos queda, de poder distribuir o delimitar una propiedad en proporciones de 5%, 6%, 12,13%, hace que los inversores tengan mucho más apetito y además en que legalmente representa este porcentaje, no como sucede aún en Europa, que lo que es una sociedad, que tenemos acciones o participaciones de esa sociedad, que a su vez tiene un inmueble, no es tan directa la ejecución. Claro, porque en Europa, ¿en qué punto está la tokenización de activos y especialmente los inmobiliarios? La tokenización de activos inmobiliarios ya es una realidad. Aquí en España tenemos varios proyectos que funcionan, pero la representación no es directamente sobre el bien, no sobre el activo. No podemos ir al registro de la propiedad y pedir una nota simple y ver cuánta gente tiene tokens, sino que vemos que es una empresa y esta empresa es la que habitualmente se tokeniza y da la representación. ¿Qué sucede? Sí que es cierto que indirectamente somos propietarios de un 12% del inmueble, pero si hubiera una situación con Hacienda o cualquier pleito, perderíamos pues parte de este beneficio directo. Muy bien, pues Joaquín Matinero, gracias y que tengas buen lunes. ¡Feliz semana! Igualmente, Susana, fuerte abrazo. Hoy en Capital Intereconomía, tokenización de activos a partir de las 11:30 en Digital Business. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Inicio de jornada con una M30 en plena hora punta, con tráfico lento en toda la parte este, entre el nudo sur y el de Manoteras, y muy intenso también al otro lado, en la ribera del Manzanares. A pleno rendimiento todas las entradas desde las autovías, con retenciones especialmente en la A5 desde la avenida Los Poblados, pero también intensas en la parte este, la A3 y M23, y ralentizadas en el norte de la ciudad por la M11 y A1. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, muy lentos por el Paseo de Santa María de la Cabeza en la parte sur de la ciudad, y en el este por la Avenida del Mediterráneo, O'Donnell y Avenida de América. En cuanto al interior de la capital, ya calles con mucho tráfico como Cea Bermúdez y José Abascal, todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V o la calle O'Donnell hacia el centro de la capital.